Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Tecnología y negocios en Conexión Tecnológica. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tecnología y Negocios, y tenemos la comparecencia de María Rocío Santos Castillo. Vamos a hablar sobre inteligencia empresarial, como usted le quiera llamar, inteligencia de negocio. Vamos a saludarla. ¿Cómo está? Bienvenida. María. Sí, ya María es de la casa. Ay, sí, gusto tenerte aquí. Gracias, me siento muy bien aquí. María, vamos a hablar de inteligencia de negocios y las empresas ya tienen que ir tomando en cuenta sus análisis de datos con herramientas de inteligencia de negocio. Así es. Ya incluso vemos como que las empresas están tomando conciencia de que debe haber herramientas para que la automatice esas informaciones que tiene, que a veces son informaciones que te dan un reporte X, pero no son dinámicas, no son interactivas. Cuando tú te presentan lo que le llaman un dashboard, cuando te presentan un panel donde tú ves ahí diferentes informaciones que tienen que ver con tu data, con tus datos de la empresa, y a un nivel de que en el momento online. Exacto. Y eso es interesante. Estamos hablando de inteligencia de negocios y eso al final, ¿qué va a hacer la empresa? Tomar mejores decisiones. Así es. Y la parte de que esté automatizado el proceso, te diría que es lo esencial. Inteligencia de negocio es el utilizar tecnología para transformar data en información. Y que esa información, como tú dices, se tome en cuenta para tomar decisiones, ¿verdad? Sea la base de una toma de decisión certera, porque tú tienes una data que está limpia, que algún proceso la limpió, la extrajo y la presentó. Entonces, la parte de que sea automatizada te diría que es clave en este proceso. Claro, porque hay inteligencia de negocio a nivel manual, sí, claro. Semiautomática. ¿Cómo que se hace? ¿Cómo es así? Mira, de que semiautomática, manual. Sí, mira, lo que pasa con eso es que todavía hay empresas. Empresa y uno mismo, Guido, porque cuando uno genera información y uno compara y uno coge un Excel y uno mira y busca de información de meses anteriores, claro que sí, todavía hay. Sí, lo hacen ya sea conectándose a una base de datos o pidiéndole información al área de tecnología que lo envíe entonces en un archivo. Lo cargan en algún lugar, hay que limpiarlo, hay gente que ha hecho macros para los famosos VLOOKUP, mi amor, claro, eso no se va a acabar. No, tú sí sabes, Guido te va a hacer el experto en Excel. No, entonces, se utiliza mucho. Sí, se utiliza bastante. Entonces ya con eso se exporta la información. Lo que pasa con eso es que es el riesgo de uno equivocarse. Sí. Entonces tú ves una cantidad de hojas electrónicas que a lo mejor le faltó una celdita incluirla en el total y ya esa persona toma decisión en base a eso, a esa celdita, y esa celdita que se le quedó, claro. Y a lo mejor hubiese tomado una decisión diferente. Entonces la asertividad en esa parte es importante. Y sobre todo cómo se mueve esto ahora, porque no estamos hablando de pocos datos, o sea, creo que son muchos datos y las informaciones y las decisiones hay que tomarlas cada vez más rápido. Entonces creo que ahí también eso es lo que aporta muchísimo valor. Tú sabes que a mí me llamó la atención, María, que esta es una disciplina históricamente que es bastante vieja. Sí. Bueno, vieja no. Señores, la palabra vieja no la vamos, yo no voy a medir, la palabra vieja no sino que viene de muchísimos años atrás, años 50. Sí. Es madura. Sin embargo, es madura. Noto y lo he sentido así en mi ejercicio profesional, que no es algo que desde aquel tiempo venimos conversando acerca de, sino que es algo como que tuvo un boom. ¿Cuándo tuvo este boom Yo comencé a escucharlo y comencé a utilizarlo hace 15 años. Poquito. Y ya tenía un camino recorrido, ¿verdad? Sí, ya tenía 15 en desarrollo. Entonces eso es comparado con el desarrollo como que medio nuevo, te diría. Sí. Pero sí el tiempo que ha recorrido de 15 años para acá son saltos grandes. Claro.
Claro. La tecnología, el costo, la velocidad con que se hacen las cosas, el nivel de empresas, antes era como para empresas más grandes, ahora ya pequeñas empresas, nosotros a nivel personal también utilizamos BI, entonces como tú lo nombrabas ahorita, entonces como que también ha bajado un poco se ha hecho más asequible a otras empresas. O sea, ha cambiado. Sí, bastante. cuando tú hablas de BI, habla para que los amigos se enteren, los que no conocen el término BI es Business Intelligence, ¿verdad? Ajá, claro. Inteligencia de negocio. ¿Qué ventajas puede tener una empresa cuando automatiza con inteligencia de negocio la empresa? Mira, lo primero es lo que hablábamos ahorita, que el proceso está automatizado. Cuando se termina un proyecto de automatización de inteligencia de negocios, se cuadra todo para que solo se refresque con la frecuencia que se quiera, lo que significa que ya la información la puedes tomar como buena y válida. Es lo primero. Lo otro, yo le doy mucha importancia a la capacidad que te da de desconectarte, de desconectar esa data de la fuente de información original. Es decir, tú tienes un ERP, tú tienes un sistema operacional, pero tú sacas la información de ahí y lo agregas en una nueva base de datos y ahí la transformas. Ahí tú haces todo lo que tú quieras sin poner en riesgo las informaciones que están en producción y el desempeño de esos equipos también, me imagino que por ahí anda. Y también te diría que tú puedes cambiar esas herramientas luego, tú puedes cambiar de ERP y tú puedes seguir haciendo lo mismo con el nuevo y ponerlo en el mismo lugar. Claro. Entonces, eso hace también como que, digamos que esa data es para la gerencia, para quien toma decisión, y la otra es para las operaciones diarias. Claro, no, y tú puedes hacer diferentes ejercicios, me imagino ahí, para poder comparar y poder tomar Sí, porque hay decisiones. informaciones que son para la parte gerencial, otra información para la parte operativa. Así es. Y esas informaciones, al final es tener la información al día y tú visualizar esa información para tomar una decisión rápida del negocio. Sí. Ya por ejemplo, tú no teniendo ese tipo de herramientas, lo que hace que te dificulta un poco, o yo digo que mucho a veces, tomar decisiones en el momento, porque la data no es de la más reciente. Lo que es la espera, pero también la forma en que vemos la información en BI, gráficas que son sencillas, que tú lo puedes ver desde el celular y tú levantarte y ver tus indicadores de cómo está tu empresa, poderle dar clic, o sea, poderle darle con el dedo inclusive a las gráficas y con eso te filtra todo el reporte. Detalle. Entonces, sí tiene muchísimas ventajas. Y con relación a los costos, yo estuve leyendo que también, no sé, lo mismo que tú mencionabas ahorita, temas relacionados a errores, que también puede verse como ventaja una reducción en los costos al implementar este tipo de Te diría que sí, porque hay menos personas involucradas en el proceso de ejecutar la extracción, de la limpieza. Las personas que trabajan con esto lo utilizan ya más bien para tomar las decisiones, o sea, que utilizamos de ellos lo mejor de ellos, que es el análisis, lo que están pensando de la información que están viendo. Entonces sí, hay reducción de costos. Y por ende aumenta los ingresos. Sí, porque es lo más que le interesa a la empresa. Gasto menos. Gasto menos, ¿verdad? Sí. Qué interesante. Mira, ¿y cómo es el proceso o cómo funciona la inteligencia de negocio? Ok. Mira, te diría que lo primero puede ser una o muchas fuentes de datos diferentes. Esto puede ser bases de datos de otros sistemas, pero también pueden ser informaciones que arrojan equipos, que arrojan, que se generan a través o se extraen de otras fuentes, se unen, se extraen, o sea, se copian, se alan y se transforman de una manera que pueda servir para tomar decisión y se insertan en esa nueva base de datos que se llama Data Warehouse. A esa Data Warehouse entonces nos conectamos para visualizar la información. Y ya la misma puede generarse de diferentes formas, aunque sea la misma data, con diferentes ángulos, digamos, para las áreas que la van a utilizar. Sí, porque yo me imagino que el reporte que me sirve a mí probablemente no le sirva a otra área. Y también que sea un trabajo que yo entiendo que las áreas van afinando hasta un punto y ya luego eso corre solo. O sea, después que tú construyes todo eso a reportería es mucho más sencillo. Claro. Cada vez interpretarla. Y tú sabes que con ese comentario que haces también podemos agregar
que los mismos usuarios pueden seguir generando sus reportes. Es decir, ellos tienen la independencia de utilizar esa información y generarla como ellos quieran. Lo que le da curiosidad profundizar un poco más y compartirlas entre... Hay seguridad, lógicamente, pero entre lo que se pueda manejar en la parte de compartir información. Sí, lo importante es que el usuario acceda a esa información, claro, va a tener control, como tú dices. Claro. No todo el mundo va a entrar a acceder a esa información. Mira, ¿cuáles serían los aspectos importantes a evaluar cuando uno va a seleccionar un software de inteligencia de negocio? Te diría que yo he utilizado unos 5 aproximadamente. Y cuando viene tecnología nueva me gusta probar. Pero me quedo con aquellas herramientas que primero sean fáciles de utilizar. Es un punto importante. Importante. Segundo, que haya alguien responsable de esa tecnología, que yo pueda acercarme si algo no está saliendo como debe salir. Yo voy a esa empresa y le escribo y ellos me dan soporte. Exactamente. Eso es importante. Lo otro es la facilidad con que eso puede replicarse. Y la facilidad con que los usuarios lo utilizarían, porque tú no haces nada generando algo muy bonito, claro, y que nadie lo utilice. Claro. Te diría que eso y también los costos son importantes. Hay herramientas que son demandantes en recursos. Sí, cuando hablamos de data, sí, definitivamente el tema de los recursos. Y tú sabes que yo he notado también la confianza que genera para los usuarios y para la misma administración el tú tener este tipo de aplicaciones. Porque cuando tú tienes un reporte por un lado, a mí yo he tenido experiencia de áreas generando sus propios reportes, quién sabe cómo y quién sabe de dónde, y tú cuando tú coges eso y lo comparas, tú decías, no, pero es que no puede ser, o sea, divorciadas totalmente. Entonces eso que tú dices es también una gran ventaja de que sea escalable. O sea, yo comienzo primero, implemento a lo mejor para un producto, para una área, pero que yo pueda seguirlo replicando en esa misma herramienta para la organización completa. Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Finanzas. Que sea un solo lugar. Claro. Esa parte creo que es muy valiosa. Es valiosa la liberación que tiene esa persona de por qué procesar datos si mi trabajo es entenderlos y explicarlos. Entonces, ¿por qué cargar al personal en cosas que puede hacer una tecnología bien? Sí. Mira, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa vamos a hablar de las herramientas, ejemplos de herramientas que hay en el mercado de inteligencia de negocios y algunos ejemplos de uso. ¿Te parece? Perfecto. Después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Y estamos de regreso conversando con María Rocío acerca de inteligencia de negocios. Inteligencia de negocio, un término, ¿verdad?, que con este enfoque basado en tomar decisiones en datos, pero no solamente en datos, sino en datos procesados que ayudan a las empresas, ¿verdad?, a eficientizar y a tener mejor rendimiento y optimizar sus resultados. Conversábamos de algunos Cero información basura. Exactamente. Sí, porque la información viene no estamos para eso. Ya no, y un viaje eso no luce. Y un viaje de información que tú dices esto. Cuando tú usas hay empresas que generan una cantidad de información y no usan ni siquiera la mitad. Entonces aquí estamos hablando de inteligencia. Inteligencia es utilizar la información como debemos y generar la información que es la que vamos a utilizar también. Y eso va a ser un negocio inteligente. Claro. Es así, el término. ¿Verdad? Y sobre todo va a traer beneficio, porque al final, que lo que a ti te encanta, mi amor, baja costos, más ingresos, tú sabes, pero al final, ¿verdad? Eso es lo que queremos. María, ejemplos de algunas herramientas o software de inteligencia de negocio que nosotros podamos mencionar. Mira, está Cognos, que es de IBM. Cognos. Esa fue muy conocida, pero después como que muy fueron conocida, saliendo más. ¿verdad? Sí. Oracle tenía Oracle una. BI. También está... Microsoft tiene como varias herramientas que una hacen Power el trabajo. BI. Una Power BI para la visualización tremenda. Y está también la parte de SQL, que tiene la parte de la Análisis Service, ¿no es? Ajá, SQL tiene dentro
Analysis Service, Integration Services y tal la parte de almacenamiento de O información. sea, ahí estamos hablando de lo más grande, o sea, estamos hablando de diferentes tipos de Diferentes herramientas, grandes, opciones. pequeñas, claro, diferentes opciones, o sea, que en el mercado existen Hay variedad. opciones, hay variedad Interesante. de opciones. Power BI, está Tableau. Esta Tableau, ajá. Se utiliza mucho ese, Power BI. Me mencionaste con no, pero eso está un poquito más, vamos a decir que es una versión ya un poquito Atrasada, tú dices. O sea, no tan que no está atrasada, tan- pero no está tan popular como Power Ok. BI, Sí. como Tableau. Lo que pasa es que Ese Hay era una más- diferencia. más- sí, no, lo que pasa es que al final dan la información que tú quieres, que es lo que queremos a nivel de BI. Lo que pasó fue que comenzó más, era más conocida Cognos cuando comenzó esto, hace 15 años, ¿verdad? Luego entonces vinieron las otras herramientas o estaban y nosotros no la conocíamos. Uno no sabía, claro. Exacto, entonces después llegaron y se hicieron también populares las otras herramientas. Entonces, pero hay muchísima variedad. Te mencioné esas 4 o 3, pero hay muchas más. Claro. Claro, en la misma SAP Business One tiene su... Business Object, yo creo que se llama el de SAP. el BI de Sí. SAP. Ajá. O sea que se pudiese integrar, la empresa pudiese integrar los software de inteligencia de negocios con los demás aplicaciones que tiene la empresa, que son las Exacto. aplicaciones comerciales o ERP, como le llamaste Ajá. le llamaste ahorita, que son ERP, que tienen que ver con el core del negocio, y pudiese integrarse, ¿verdad? Sí, Es el objetivo. las operacionales, por ejemplo, tú tienes una empresa que produce algo, una manufactura, por ejemplo. Entonces, ellos a veces, aparte del sistema ERP o financiero, ¿verdad? Tienen algo operacional sobre la producción. O si venden, imagínate que vendan y que tengan inventario también. Entonces puede haber más de una fuente de información y por eso te decía ahorita que tú puedes alar esa información de donde salga, pero claro. piensa también en un reloj que la gente lo utiliza cuando entra, sale o de la empresa. Eso arroja datos también, pero hay otros equipos que también arrojan datos y ya lo usamos. Entonces todo eso tú lo puedes utilizar, redes sociales, información de las redes sociales. Claro, Oye, claro que sí. Eso web se analiza. service, API, nosotros Claro. conectarte, por ejemplo, el sector financiero, nosotros nos conectamos a través de una serie de API para obtener información, vida real, momento Exacto. real del sector financiero completo y se integra con las informaciones internas. O Ya sea en que eso hay muy poco límite. Sí, es real. Ejemplo de usos, ya mencionaste Te mencioné producción. uno, pero mira, ¿qué para, más? Otros para el que no ejemplos. conoce mucho, a veces no entiende lo que hablamos de indicadores, de KPI, que sí, se entonces llama. KPI como que se confunde porque Sí, es sí. confuso. Pero por ejemplo, si yo me voy al área de ventas y yo quiero saber un indicador como el de total de ventas, cantidad de Total ventas. acumulado. Exacto, pero también lo quiero segregar por producto, por familia de productos, por cliente, por región, por Tiempo. vendedor, por tiempo. Un mes, Exacto. 2 meses, 3 meses, un año, comparar con el año pasado. Entonces es la información y todos los ángulos por los cuales tú quieres ver esa información Así puntual. es. Y algo que tú mencionaste al inicio, proyectar. Exactamente. Que eso también Tendencia. predecir Tendencia. tendencia. Esa es la Importante la parte, la predicción, ¿eh? Sí, lo es. proyectar y ver la tendencia para saber dónde ajustar, ¿verdad? Tomar esas medidas preventivas Y en base lo- a la información. Y lo hacemos en áreas que no son de tecnología. Así A ti te es. dan un indicador, el colesterol, por ejemplo. Sí. Y tú lo comparas con el del año pasado. Claro, claro. O con el otro. Y si te estás subiendo un chin en esa semana, tú como que, ok, Ajá, para no, que se quede dentro del rango. Exacto, entonces lo compara Claro. dentro del rango y esos son indicadores que tú llevas a nivel personal. Hasta lo compara con una amiga. ¿Cómo Claro. es el colesterol tuyo? O tú lo googleas. Sí. Así que, a veces uno se siente mejor con o el peor. mercado, con el mercado. Entonces es exactamente lo mismo, pero a nivel empresarial. Sí. Hay que hacer algo con la información, es lo importante. O sea, yo tengo ese dato, pero ¿qué hago con él? Sí, tomar Sí, acción. Acción, ajá. nosotros no podemos limitar la información Exacto. simplemente en un ERP, en un software simplemente donde te da informaciones no dinámicas. Ujú, ujú. Tenemos que utilizar otras aplicaciones, software como inteligencia de negocio, que nos va a permitir tener una información de manera interactiva, de Así manera es. en el momento, para tomar decisiones en el momento.
Así es. Esos reportes que arrojan esos otros sistemas son útiles Claro, para son otras áreas. importantes. Para otras informaciones, claro. Para tomar decisión, entonces que estamos hablando de esto por la Claro. forma en que lo presenta. Claro que sí. Lo visualiza Ujú, claro. en el momento. No es que no sean importantes. Claro. No, hay informaciones que son un corte del mes anterior y tú lo estás trabajando ahora y eso es válido. Eso es bueno y porque válido, dependiendo claro. de las operaciones que tú te... Pero para tomar decisiones hay que ir un paso adelante, definitivamente. Bueno, aquí le dicen, aquí hay unas cuantas personas. Ya estamos Ay, despidiendo. aquí, esa es mi a- tía queridísima. Ani Borbón. Eso es, ya ustedes Gracias. saben, aquí en sintonía Ani Gracias. Borbón, a su tía, ¿verdad? Con cariño. Sí. Sí, cariño, Emilio cariño. Méndez Con cariño. está también ¿Verdad? en... ¿Quién más? Emilio Méndez está aquí también con nosotros. ¿Tú sabes quién está con nosotros aquí? El profe Frank. ¿Te acuerdas Ah, que vino sí, y estuvo con claro, nosotros claro. acá? Qué bueno, qué bueno. Gracias por estar en Gracias sintonía. a todos Bueno, por estar gracias en a María sintonía. por compartir A estas ustedes. informaciones interesantes en el segmento de tecnología y negocio, un segmento dedicado a las pymes y a estas empresas que quieren implementar tecnología. Qué interesante. Hablamos de inteligencia de negocios, inteligencia empresarial. Tener esto es tener un negocio inteligente, Así como es. yo digo. Así que gracias por comparecer. Competitivo. A Exacto. ustedes por invitarme. Ok, Gracias. Seguimos en sintonía entonces, Que ¿verdad? así sea. Así es. Así que a los amigos que nos escucharon, nos vieron por los diferentes medios de conexión tecnológica, tienen una cita la próxima semana. ¿Para Hasta qué? la semana próxima. No, sí, pero ¿para qué? Para conocer más acerca del mundo de las TICs. Ah, interesante. Hasta la próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega Conexión tecnológica. con Guido Mieses.